Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Eh, Nos volvemos a juntar, nos volvemos a reunir y en este caso para hablar sobre la unidad número 2. Bien, que es importante todo lo que tenemos para compartirles porque esta unidad principalmente trata sobre lo que es las operaciones bancarias y la prevención de riesgos. Y es importante no solamente para continuar con todo lo que estamos aprendiendo, sino como para hacer como una especie de doble clic en la temática bancaria. Cuando vimos cómo funcionaba el sistema financiero, bueno, justamente tratamos el tema del BCRA, del funcionamiento de los bancos, y acá es como que volvemos o sea, vamos a tratar más en profundidad de eso. Bien, las operaciones bancarias y la prevención de riesgos justamente hace referencia al rol que tiene el sistema bancario, un rol fundamental en la economía, pues recibe dinero, pues presta dinero, pues financia con ese dinero, paga intereses, cobra intereses. ¿Sí? Esa función de intermediación como intermediario, bien, va de alguna manera a hacer que se active, que esté activa la economía. Bien, hago una pregunta, ¿sí? Que la pueden contestar a través del foro o la pueden compartir mientras están viendo este video, la pueden pensar, ¿sí? ¿Qué creen que de alguna manera hace el banco con el dinero que nosotros estamos dejando en esta cuenta de ahorro o que estamos dejando en un plazo fijo? Pensémoslo, si quieres hasta puedes poner pausa en el video mientras. Ese dinero no es un dinero que se queda quieto, ¿sí? No está ahí. Tal vez en una época, pónganle, ¿no? En otra época donde en la época de la bancarización tal vez más primitiva, ¿sí? No con los cajeros automáticos, no, y mucho menos con el dinero virtualizado como está ahora, ¿no? A través de transferencias electrónicas, con el home banking. El dinero no está quieto. Ni siquiera es el mismo dinero el que yo después recupero. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad son valores de cambio, ¿no? En este caso el banco lo va a utilizar ese dinero. ¿Para qué? Para otorgar préstamos. ¿A quiénes? A otras personas. ¿Sí? A empresarios, a quienes llevan adelante una empresa, un emprendimiento, hasta a estados, ¿sí? A países, a estados provinciales, a municipios. De esa diferencia que hay entre el dinero que recibe del ahorrista, del cliente, y le paga interés muy pequeño, pero no siempre es pequeño, pero digo, un interés pequeño en comparación con qué? Con el interés que le va a cobrar al otro. ¿A quién? Al otro cliente, al prestatario, al que va a recibir ese dinero para poder llevar adelante una inversión, para poder llevar adelante la reparación, no sé, o la compra de un equipo, la reparación de una casa, comprarse un vehículo, hacer un viaje, pagar deudas. No es lo más recomendable, ¿no? Pedir préstamo para pagar un préstamo o pedir deuda, hacerse deuda para pagar deuda, pero puede ser. Así que un poco esa pregunta inicial nos permite también hacer este análisis. ¿De dónde surge la ganancia de los bancos? ¿Sí? Los bancos no quiebran, sabemos eso. Hay un procedimiento especial para la venta de los bancos, ¿no? Pero no le suele ir tan mal a los bancos. ¿Por qué? Y bueno, porque la ganancia, y suele ser superlativa, es una ganancia que surge justamente de eso, de la diferencia, bien, en el otorgamiento, perdón, en la recepción, ¿sí? En hacerse de dinero y pagar un interés por una caja de ahorro, por una cuenta corriente, por un plazo fijo en el cual paga un poco más, ¿no? Pero mientras ese dinero lo tiene en movimiento y se lo presta a otro, recibe 100, presta 100. A este le paga un interés bajo y a este le cobra un interés alto. La diferencia, ¿sí? Está siempre a favor del banco. Vamos a hablar sobre operaciones. Operaciones bancarias, activas y pasivas. Es la manera en la cual se clasifican. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con cuál es el rol que tiene el banco. Tiene que ver con cuál es la actitud, ¿sí? O aptitud que tiene el banco dependiendo de qué operación se trata. Por un lado, tenemos operaciones que buscan
captar dinero, que nosotros como ahorristas ingresemos dinero. Y después hay otras que en realidad intentan que suceda lo contrario, o sea, que el banco erogue dinero. Con una ganancia, eso no se preocupen, el banco no va a perder plata, pero que el banco sea más activo. Entonces, las pasivas son en las cuales el banco lo que hace es esperar el dinero, capta el dinero, realiza campañas, ¿sí? Realiza publicidad para que la gente confíe en el banco, para que deposite dinero. Y cuando hay libre negociación, lo que se le permite al banco es que el banco pueda efectivamente captar nuevos clientes a través de mejoras, por ejemplo, en los porcentajes de interés, ¿no? Entonces el plazo fijo a 10, a 11, a 12, a 15, ¿sí? Establece tasas diferenciadas, mejoras. Entonces capta clientes, capta dinero de su público y también de otro público. Porque si yo te pongo, por ejemplo, la cuenta sueldo en un banco y otro banco dice, si me traes la cuenta sueldo acá, te doy la tasa de interés esta más esto como un plus. Entonces, capta. ¿Cuáles son ejemplos de estas operaciones pasivas? Bueno, las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, los plazos fijos. ¿Sí? Son operaciones en las cuales el banco es un deudor. Yo le estoy dando plata al banco, me convierto en acreedor del banco y durante un tiempo determinado, que puede ser minutos o puede ser meses, ¿no? Porque cuando yo ingreso la plata en la caja de ahorro, se me acredita en la cuenta y puedo automáticamente usarla. Lo mismo me pasa con un cheque, hay un plazo, ¿no? Obviamente, pero yo deposito el cheque en mi cuenta corriente y ese dinero se me acredita en X cantidad de tiempo, dependiendo de la fecha de acreditación, la demora, si es un cheque común, si es un e-check, depende. Pero se me acredita. Entonces yo puedo ir y disponer de ese dinero. Si es un plazo fijo, 30 días, día 31, por decirlo de alguna manera, voy y tengo a disposición el dinero. Y puedo reclamarle al banco por ese dinero. Entonces voy y le digo, quiero mi plata. Por eso, en momentos o en situaciones en las cuales, por ejemplo, hubo en Argentina la restricción de los derechos a los ahorristas, a los clientes, en poder percibir el dinero que estaba ingresado en el banco, sea en pesos, sea en la moneda que sea en dólares, lo cierto es que se les impidió a los ahorristas y eso derivó en juicios, en problemas, porque en realidad había una orden del Banco Central, una orden del Poder Ejecutivo, de que se congelaran o se impidiera la salida del dinero. ¿Por qué? Porque se necesitaba generar encaje, se necesitaba regenerar caja, justamente. O porque efectivamente los bancos no tenían dinero para poder erogar. Y si no había que emitir plata, emitir dinero, ¿no? Prender la máquina y eso hace que haya más inflación. Y los procesos inflacionarios, algo de lo cual en Argentina sabemos mucho, entonces necesitas contraer la economía reduciendo la cantidad de dinero efectivo, ¿no? La cantidad de dinero que es en la calle. Lo cierto es que esas operaciones se las contiene, o se las entiende, mejor dicho, como pasivas. Pero el banco no siempre es pasivo. El banco también es activo. ¿Cuándo? Bueno, cuando el banco presta dinero, cuando el banco ayuda, económicamente hablando, ¿sí? A que exista, bien, una reactivación económica o una activación económica, por ejemplo, a través de inversiones, y a través de mejoras, construcciones, compra de maquinarias. Entonces el banco ahí es activo. Si el banco me da dinero para que yo gaste, por el motivo que fuere, el banco va a ser mi acreedor y el deudor, en ese momento, puede ser yo, en esta situación en la que estamos hablando. Y el banco yo le voy a tener que devolver el dinero. Y acá aplica lo mismo. Hay un plazo de vencimiento, un plazo de vencimiento de cuotas, plazo de pago total, lo que fuere. Y el banco ahí es acreedor. Y yo soy deudor. Un ejemplo. Un cliente del banco tal deposita 100.000 pesos en la cuenta. Constituye un plazo fijo, 30 días. Ese dinero queda a disposición del banco durante 30 días. Un poco venimos a contestar la primera pregunta, ¿no? El banco tiene 100.000 pesos para utilizar. Esos 100.000 pesos se los presta a otra persona. El banco, cuando le devuelve los 100.000 pesos que se habían constituido en el plazo fijo,
le devuelve los 100.000 pesos y un monto correspondiente por intereses. ¿Qué viene el banco? Habría perdido plata el banco, ¿no? Porque está entregando 100.000 más 1. 100.000 más 1.000. Pero en este caso, el banco lo que hace, cuando recibe ese dinero, en vez de dejarlo inmovilizado en el banco, se lo presta a otra persona. Ese dinero, al concluirse el plazo, ¿sí? O el plazo por cuotas, ese dinero que prestó también le va a ser devuelto. Pero le va a ser devuelto con una tasa de interés. Y es una tasa de interés notoriamente más alta que la que me pago a mí. El banco intermedia y obtiene una ganancia. Estas operaciones, esto que estamos hablando nosotros, forma parte de la actividad principal del banco, la actividad de intermediación, que no es poca cosa, que es en su mayoría, ¿no? Y en gran parte, la mayoría de sus ingresos. Esto de alguna manera funciona, este sistema bancario, y está interrelacionado, ¿no? Vamos a hablar de, obviamente, estas operaciones activas y operaciones pasivas, vamos a hablar de leasing, de factoring, de descuentos bancarios, de pagos tradicionales o de pagos electrónicos. Vamos a hablar del clearing, vamos a hablar de la WIF, vamos a hablar de prevención de lavado. Vamos a hablar de bastantes cosas para justamente entender el funcionamiento del sistema bancario y, en lo posible, parte de su normativa, que es la que va haciendo, no solamente su regulación, sino también que nos dé a nosotros seguridad jurídica y económica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos, pero también que nos dé previsibilidad. Yo voy a entender, voy a saber cómo funciona el sistema. No yo solamente que lo estoy estudiando, sino que la normativa hace que todos sepamos, o al menos presupone y presume que todos sabemos, cómo es que funciona. Las operaciones pasivas, estas que contábamos antes, ¿sí? Estas operaciones pasivas son aquellas que mediante las cuales los bancos, ¿bien?, captan recursos de los ahorristas, de los depositantes, es decir, recibe dinero que va a devolverlo en el futuro, al día siguiente, como dijimos, a los 2 días, 5, 10, o a los 30, 60, 90, dependiendo de qué tipo de operación pasiva estamos hablando. Lo puede entregar totalmente, parcialmente. Si entrega totalmente, por ejemplo, después de un plazo fijo, totalmente y con un interés. La operación pasiva es el mecanismo a través del cual el banco obtiene dinero que luego lo va a prestar a través de una operación pasiva. Perdón, a través de una operación activa, como ya lo vimos. Y como dijimos también, el banco se convierte en deudor. ¿De quién? De sus clientes. ¿Por qué? Que le realizan depósitos. ¿En dónde realizan estos depósitos? Bueno, en sus cajas de ahorro. El caja de ahorro es un tipo de cuenta bancaria, ¿bien?, que justamente el banco pone a disposición, entrega, ¿no?, a sus clientes. Paga una tasa de interés muy baja por esta opción, por decirlo de alguna manera. Es más baja que la de un plazo fijo, obviamente. Y esta cuenta tiene una característica bastante relevante. La que la caracteriza, lo que la difiere, por ejemplo, notoriamente de un plazo fijo, es su alta liquidez. ¿Por qué su alta liquidez? Porque yo lo voy a tener a disposición, el dinero. Salvo algún problema, como dijimos antes, o que efectivamente exista algún tema, no sé, de sistemas, ¿sí? Yo voy a poder retirar mi dinero cuando yo desee. Si es en horario bancario, por caja, si es fuera del horario bancario o en cualquier momento a través de un cajero automático. Y lo mismo las billeteras electrónicas, las máquinas de autoservicio. O disponerla de otra manera, a través de hacer una transferencia. No la retiro yo, pero sí la puedo utilizar para hacer compras a través de una tarjeta de débito. Esa caja de ahorro va a estar a disposición. El cliente puede retirar el dinero en cualquier momento sin perder capacidad, pero principalmente sin perder esos pocos intereses que le dio haber estado ahí.
haber tenido ese dinero en la cuenta. Distinta es la figura de la cuenta corriente, ¿no? Que es un depósito en el cual los clientes pueden ingresar dinero y retirarlo libremente. No hay limitación, en esto estamos en la misma sintonía que la caja de ahorro, pero también pueden emitir cheques, algo que la caja de ahorro no me permite. Me permite emitir cheques y recibir cheques. A diferencia de las cajas de ahorro, los bancos no pagan altos intereses, ¿no? Obviamente por los saldos de cuentas corrientes, tampoco en las cajas de ahorro, no es el caso de los plazos fijos, los cuales vamos a especificar un poquito más después. Pero en este caso los bancos ofrecen, por ejemplo, otros beneficios ante la cuenta corriente. Por ejemplo, lo que llamamos el sobregiro, el descubierto o, dice llanamente, un crédito a plazo, en el cual me permite a mí tener un saldo negativo en la cuenta. Yo gasto mi dinero y tengo la posibilidad de gastar un poco más. Por ejemplo, ese depósito que yo hice en mi cuenta de 100.000 pesos, en vez de hacerlo en un plazo fijo, lo tengo ahí en la cuenta y lo utilizo. Al cabo de un tiempo, me estoy quedando sin dinero y me aparece la posibilidad de comprarme algo. ¿Sí? El banco me va a mantener ese dinero ahí, pero yo lo utilizo, lo voy utilizando, y en un momento esos 100.000 pesos ya no los tengo más. Y yo tengo que volver a erogar dinero, tengo que volver a comprarme algo. Entonces utilizo ese dinero en descubierto, ese dinero para que tengo de sobregiro, que es un crédito que yo estoy pidiendo, es un préstamo, que después lo voy a devolver cuando la cuenta tenga un saldo positivo. Cuanto antes la devuelva, menos tiempo, perdón, menos intereses voy a abonar. Seguimos hablando de operaciones pasivas. ¿Sí? Y nos encontramos con el plazo fijo, que es una operación en la que nosotros, o los clientes en general, realizan un depósito, pero ese depósito va a quedar inmovilizado, no literalmente inmovilizado, pero nosotros no vamos a poder retirar ese dinero, bien, hasta que se cumpla el tiempo acordado, 30, 60, 90 días, 180. Esta restricción nos la van a pagar, porque nosotros le estamos asegurando al banco que durante ese tiempo puede disponer de esa plata. No hay riesgo de que yo al día siguiente vaya y se la pida. Entonces el banco ya cuenta con mi dinero por 30 días. Entonces, dinero que tal vez yo durante 30 días no voy a gastar, decido inmovilizarlo y voy a ser, obviamente, recompensado. Por eso me van a dar un rendimiento, me va a dar una devolución. Es un rendimiento fijo, es un rendimiento seguro. Por consiguiente, voy a estar ante, de todos los que fuimos mencionando, la forma más popular que conocemos, que es la de la inversión a través de un plazo fijo. Repetimos, estas son operaciones pasivas en las cuales el banco aguarda y es deudor de quien le entrega el dinero, para depósito, para plazo. Pero en cambio el banco también funciona activamente, como mencionamos antes, mediante las cuales el banco otorga un crédito, entrega dinero a personas físicas, a personas jurídicas. O sea, presta dinero que ha recibido de sus clientes a través de estas operaciones pasivas y el banco obtiene intereses por ello. ¿No? En esta operación que ya mencionamos como que es la gran fuente de ingresos, la principal fuente de ingresos que tiene un banco. El banco se convierte de esta manera, ¿sí?, en un acreedor, no ya en un deudor, de quienes piden préstamos. Y espera recuperar ese dinero prestado con los intereses correspondientes. Cuando se trata de un préstamo personal, ¿sí?, es una de las formas más comunes, obviamente, que conocemos, que escuchamos seguramente. Si no lo pedimos nosotros, conocemos a alguien que seguramente alguna vez lo hizo para irse de viaje, para comprar, no sé, para arreglar la casa, para comprar una maquinaria, para comprarse una computadora nueva, un celular. O tal vez por una emergencia financiera. No es lo más aconsejable pedir un préstamo para pagar, por ejemplo, otro préstamo u otra deuda. Pero si la tasa de interés de uno es más baja que la del otro, y bueno, capaz que pido un préstamo para pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo. Esos casos
lo que generan ese tipo de préstamos es una alta tasa de interés y por eso existen otros tipos de instrumentos financieros, ¿bien? Otro tipo de operaciones que yo puedo hacer que son más rentables. Por ejemplo, si me compro algo, yo tengo que pagarlo de una, o pagarlo en cuotas, con un interés muy alto. En cambio, si pido un estilo de préstamo, o lo adquiero, por ejemplo, a través de una contratación como la del leasing, bueno, yo fui pagando las cuotas, pero a su vez también fui comprando. Entonces, al cabo de un tiempo, a la finalización del contrato, obtengo el bien. Tal vez mucho más beneficioso que un préstamo. Bien, con una tasa, obviamente, distinta. Y también hay préstamos, otro tipo de préstamos, otras líneas de crédito que son más específicas, ¿no? Y que por eso, al ser específicas o al ser tal vez donde también se toma riesgos, ¿no? Están los préstamos hipotecarios, están los préstamos pendarios, están los descuentos, está el leasing, está el factoring. Otras maneras de mover el dinero, ¿no? Pero ya estamos hablando de operaciones activas. En estas operaciones activas encontramos también los préstamos hipotecarios. Un préstamo hipotecario es una modalidad de crédito en la que el banco otorga el dinero, ¿sí?, para la compra de una propiedad, una casa, un terreno, un departamento. Es inmueble, está fijado al suelo, es inmóvil. Y esa propiedad misma va a quedar como garantía del préstamo. En el caso anterior, los préstamos suelen tener una tasa de interés más alta porque hay un mayor riesgo. Entonces, el banco hace una averiguación crediticia sobre mí, averigua, bien, si puedo, si tengo un recibo de sueldo, qué otras experiencias tuve de créditos, entonces analiza si yo lo puedo pagar o no, cómo me he comportado en otras situaciones, analiza mi scoring. Pero los préstamos hipotecarios también lo realiza, solo que la misma cosa inmueble, el mismo bien que yo estoy comprando, la misma propiedad, va a ser la garantía del dinero que me están prestando. Entonces, esa propiedad queda como garantía del préstamo. Que en caso de incumplir, obviamente, el banco se va a quedar con la propiedad para recuperar el dinero. Después lo venderá, lo rematará, pero recupera el crédito. ¿Sí? Recupera ese préstamo, recupera esa erogación que hizo. Un ejemplo práctico, una casa que cuesta 200 millones y la persona solamente tiene 50 millones de pesos, estamos hablando, entonces le solicita al banco el dinero restante, o sea, los 15 millones. El banco otorga este préstamo, este crédito para la persona, y la casa queda en garantía. Hace ese análisis previo, crediticio, de cuánto tardaría en poder devolver ese dinero, si esa persona lo puede pagar, tal vez puede asumir esa obligación con su pareja, con su esposa, con su esposo. Se obligan al pago y efectivamente la casa queda como garantía y es adquirida por esta persona o por estas personas. Si la persona paga mensualmente, con el tiempo ese crédito va a ser subsanado, va a ser cubierto, va a ser saldado. El tema es si la persona no paga. Entonces el banco recupera su dinero a través de la venta de esa propiedad, que ya no era del vendedor, ya esa propiedad ya fue comprada por el banco. ¿Sí? Y queda sujeta a que la persona cumpla con sus obligaciones crediticias. Muy similar a esto son los préstamos prendarios. Los préstamos prendarios son similares a los hipotecarios, pero en este caso la garantía no es, el objeto de esta garantía no va a ser una cosa inmueble, no va a ser una propiedad, sino que vamos a estar ante cosas muebles, o sea, aquellas que sí pueden despegarse del suelo.
por ejemplo, una casa rodante, un vehículo, una maquinaria, un equipo. ¿Sí? Un equipo de audio, por ejemplo, un equipo para grabar clases virtuales. Este tipo de préstamos es muy común cuando se necesita financiamiento para bienes de alto valor, no tan altos como el de la casa probablemente, pero muy altos, ¿sí? Y pareciera que el banco actuaría de la misma manera en el caso de que cumpla o de que no cumpla. Esta cosa deja de ser propiedad del vendedor y pasa a ser propiedad del banco hasta que yo termine de pagarlo, pero mientras lo voy usando. Si esta prenda, obviamente, me permite a mí darle uso. Un cliente solicita un préstamo al banco de 3 millones para la compra de un automóvil. El banco toma como garantía esos 3 millones. Si el cliente no lo paga, el banco se queda con el vehículo para hacerse de ese crédito, para hacerse de ese dinero. Otro de estas operaciones que se pueden dar son los descuentos. Y acá hacemos una breve consideración que está más vinculada con lo que veníamos conversando, con el orden de esto, porque nosotros vamos a hablar sobre estos créditos bancarios, también vamos a hablar sobre descuentos, vamos a hablar sobre leasing y vamos a hablar sobre factoring. Hay una modalidad de los créditos antes de pasar a descuento que está más vinculado con la actividad comercial. Por eso después cuando hable de descuento, está como ligado, ¿no? Pero antes de pasar a esto, a los descuentos, me encuentro con estos préstamos que tienen una modalidad especial, porque ya no van a ir a las particulares, ya no va a ir a las personas físicas, sino que van a tener algunas condiciones específicas. Van a tener cláusulas especiales que tal vez no las tienen con nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de valores menores, o porque estamos hablando de montos que están sujetos a un riesgo distinto. Y vamos a estar hablando de créditos comerciales. Los créditos comerciales son otorgados a empresarios, a sociedades, ¿no? que ejercen empresa, y que justamente son utilizados para financiar compras de mercaderías, para la expansión, por ejemplo, de operaciones, para el emplazamiento de nuevas sucursales o nuevos lugares, para pagos a proveedores, en el peor de los casos, para evitar un quebranto o evitar un concurso preventivo, o para abastecer a pequeñas y medianas empresas, también llamadas pymes, que efectivamente van a o necesitan expandirse y necesitan crecer para, por ejemplo, abarcar una parte del mercado en la cual no están pudiendo llegar. Estos créditos de expansión, estos créditos que apuntan a otro público, plantean opciones o condiciones que son más específicas, pero que son distintas. ¿Por qué? Como decíamos antes, porque son otros montos y porque los niveles de riesgo también son diferentes. ¿Sí? Se supone que quien trabaja de empresario o ejerce una empresa posee mejores condiciones para asumir riesgos y que en el peor de los casos tiene más bienes para poder, eh, para poder costear, ¿sí? Tener que salir a pagar un crédito bancario. Estos créditos son los créditos comerciales. Y ahora hablamos un poquitito de esto de los descuentos. ¿Sí? Créditos, descuentos, leasing y factoring. Nos quedamos con los descuentos. Los descuentos bancarios consisten justamente en que una empresa o una persona mismo adelanta el cobro de una deuda futura. ¿A cambio de qué? A cambio de un pago inmediato. Necesito liquidez. Entonces, en vez de cobrar 10, cobro 7. Pero yo los 7 me alcanzan, me sirven para algo que estoy haciendo ahora. Y cuando sea el momento de cobrar, por ejemplo, ese cheque o ese pagaré, en vez de cobrar ese monto total, ya lo cobra directamente el banco, quien me percibió, obviamente,
ya percibió su ganancia. Porque yo en vez de entregarme a mí 10, me entregó 7, entonces después va y cobra los 10. Entonces se queda con esa diferencia, con esos 3. Es un instrumento utilizado principalmente por empresas que necesitan esa liquidez, pero de manera inmediata, y que no pueden esperar hasta el momento del vencimiento de ese documento. Bien, esto es más que relevante cuando estamos hablando de descuentos bancarios, por ejemplo, a través de pagarés. El pagaré, como sabemos, es un documento que contiene una promesa de pago de una suma determinada de dinero para una fecha futura, para una fecha preestablecida. Una empresa necesita ese dinero porque tiene ese pagaré por cobrar, entonces lo que hace es se lo entrega al banco, el banco le adelanta ese dinero de ese pagaré y se descuenta los intereses correspondientes. Al momento del cobro, el banco lo cobra y listo. Hay otro tipo de descuento que se hace, además de los pagarés o los cheques que tienen la misma metodología, el mismo mecanismo, que es el de las facturas, el descuento por facturas, también conocido como factoring. El factoring, ¿sí?, es a través de facturas en las cuales las facturas son documentos también, ¿no?, comerciales, que se establece un monto y que el cliente debe pagar esa factura por productos o por servicios. ¿Sí? Esta empresa que tiene estas facturas pendientes de cobro, entonces lo que hace es lo mismo, entrega al banco, obtiene un efectivo de inmediato, sin tener que esperar la fecha de pago de esas facturas. Después luego el banco percibe el dinero y listo. Esto permite de alguna manera a las empresas obtener esa liquidez inmediata, sin tener que esperar hasta que tus clientes le paguen las facturas vencidas. ¿Bien? Pero conlleva algún riesgo también. ¿Para quién? Para el banco. Porque esa factura asegura el pago hasta cierto punto, porque no asegura, pero si no, caso contrario, tendría que el banco ir a obligar o a intimar a su cumplimiento. Por eso existen dos tipos de factoring. El factoring con recurso y el factoring sin recurso. El factoring con recurso es que la empresa sigue siendo responsable, a pesar de haber recibido el dinero y habiendo entregado, por ejemplo, ese derecho de cobrar esa factura, en el caso de que el cliente, el deudor, no pague esa factura. En caso de que el cliente no pague la factura, la empresa deberá devolverle al banco el dinero recibido por esa factura. Esto es factoring con recurso. El factoring sin recurso es aquel que emite, obviamente, el banco o la entidad financiera y asume el riesgo total, aunque el deudor no pague. ¿Sí? O mejor dicho, asume el riesgo total de que el deudor no pague. Si el deudor paga, bien, obtiene una ganancia respecto de los intereses esos que le cobró. Y la empresa no tiene que devolver el dinero si el cliente no paga. El banco ya asumió ese riesgo. ¿Qué más podemos decir del factoring? Que me permite financiarme, ¿no? Si yo le entrego las facturas a alguien, me permite obtener liquidez inmediata, me permite ajustar los tiempos. Después, en el caso de uno u otro factoring, me permite hasta ingresar como con cierta timba, ¿no? Digo, con cierto margen de probabilidades. Obviamente, en el caso del factoring sin recurso, el banco, al asumir más riesgo, cobra más intereses. El otro del cual vamos a hablar, ya hablamos de créditos bancarios, ya hablamos de descuento bancario, vamos a hablar sobre leasing. Leasing es un contrato por el cual el banco compra un bien, un auto, una maquinaria, mismo hasta una casa, un inmueble, y se lo alquila al cliente. Se lo alquila al cliente por un tiempo determinado. Hasta ahí, profesor, no hay ninguna diferencia entre locación y leasing. La naturaleza jurídica del leasing también es la locación.
Pero lo cierto es que en vez de leasing solamente, perdón, en vez de solo una locación, yo voy a estar pagando un poco más. Porque voy a estar pagando el alquiler a través de este canon locativo, ¿sí? Pero con un extra. Ese extra es lo que me va a permitir, al final del contrato, por ejemplo, de 3 años, quedarme con esa propiedad. Quedarme con ese bien, con ese auto, con esa maquinaria, con ese inmueble. Pasa a ser mío al cabo del cumplimiento de las cuotas. Usted me dice, pero profe, eso es un préstamo. No, no es un préstamo, no es solo un alquiler. Lo más parecido es una locación con opción de compra. Entonces la naturaleza jurídica ya no es la misma. ¿Sí? Hay como una hibridación, hay de distintos mecanismos o instrumentos financieros. Si yo tengo que cambiar la flota, tengo que cambiar, por ejemplo, una flota de autos, lo hago a través del leasing, voy pagando las cuotas, los voy usando mientras, a los 3 años me hago de esos vehículos, los vendo, ya están amortizados, recupero parte del dinero, la vuelvo a cambiar esa flota y vuelvo otra vez al mercado. Es una muy buena manera de obtener algo mediante un pago similar a un alquiler, obviamente con un extra, porque tiene una opción de compra. ¿Qué más podemos decir a través del leasing? ¿O qué de alguna manera podría ser relevante respecto al leasing que no hayamos dicho? Bueno, tal vez que el leasing es entonces una forma de financiamiento. ¿Sí? Y puede tener una opción de compra o tal vez no. Simplemente yo lo estaría alquilando y usando y lo alquilo. Ese caso es el leasing operativo, es el que menos se usa, pero porque en realidad a veces tiene sentido en el caso de que yo, por ejemplo, estoy adquiriendo o estoy alquilando un bien que sé que tiene una durabilidad, que tiene una cantidad de kilometraje, que lo puedo usar para algo durante un tiempo, pero después tal vez ya no, no sé. Una app, por ejemplo, de uso de vehículos para, por ejemplo, traslado de personas con un límite máximo de 3 años de antigüedad. Entonces yo me meto en un leasing para comprarme un auto a los 3 años, lo puedo usar para otra cosa, pero no para eso. Entonces, tal vez no tiene mucho sentido hacerme del vehículo. Tal vez me conviene comenzar con otro. Así que la opción de compra puede ser una variable. Obviamente que se establece en la negociación del contrato, ¿no? Bien. Ahora una pregunta, ¿no? Digo, si una empresa necesita, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Una colocación. Una empresa necesita hacerse de efectivo hoy. Si vende las facturas, esas facturas por cobrar, está haciendo factoring. Si vende sus cheques, si vende los pagarés, está haciendo descuento bancario. Pero si esa persona quiere usar un auto con la posibilidad de comprarlo más adelante, eso es leasing. Entonces acá, mini comentario, mini actividad. Para que ustedes después metan pausa en este momento del video y lo piensen antes de contestarlo. Así que yo les voy a dar un segundito para que pongan la pausa. Una persona financia la compra de una casa. ¿A través de qué? Pausa ahí. Muy bien, a través de un crédito hipotecario. Una persona necesita liquidez. Por ejemplo, inmediatamente, ¿para qué? Para comprar o para pagar una deuda. Para no entrar en estado de cesación de pagos, algo bien grave. Entonces le cede las facturas al banco. O sea, esa empresa está haciendo una operación de factoring. Un cliente utiliza una maquinaria, utiliza tornos, por ejemplo, para generar, por ejemplo, algunos productos que vende. La alquila, pero mientras la va alquilando, tiene la opción de compra, por ejemplo, a los 2, 3 años.
y todavía esa máquina sigue siendo operativa, así que le viene bien comprarla. ¿Para quedársela o para venderla y tratar de recuperar parte de lo aportado y volver a entrar en otro sistema, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Es un leasing. Bien, esto nos permitió de alguna manera conocer mecanismos, instrumentos fundamentales utilizados tanto por personas físicas como por personas jurídicas para obtener financiamiento, para mejorar la liquidez, para optimizar justamente la gestión de sus recursos. Cada uno de los mecanismos que vimos tenía características particulares y entender el funcionamiento de cuáles, en qué momento, cuándo y cómo mejor utilizarlos, bueno, forma parte también de conocer, como venimos diciendo, el sistema bancario. Y quienes de alguna manera después salgan a trabajar como asesores, por ejemplo, de toda esta información, bien, es muy útil conocer, mismo también para lo cotidiano, para nosotros, pero saber que el sistema bancario finalmente lo que hace es que un crédito, que un préstamo otorgado por el banco o en una entidad financiera, ¿no? Pero en general, pero digo a los bancos, a una persona física o a una persona jurídica, a cambio de recibir un dinero,